Bienvenido a Historias Bajo Cero. Hoy te traigo una historia que te helará la sangre. Invisible tears in my eyes, incredible pain in my heart. El 8 de agosto de 1969, la actriz Sharon Tate, esposa del afamado director Roman Polanski, quien estaba embarazada de 8 meses, se encontraba tranquilamente en su casa, ubicada en Cielo Drive, en Los Ángeles. La actriz se encontraba acompañada de 3 amigos, Jay Sebring, Abigail Folger y Wojciech Frykowski. Steven Parent era un joven de 18 años que estaba visitando a un amigo, el cuidador de la propiedad donde vivía la actriz Sharon Tate. Parent se encontraba en el automóvil que había estacionado cerca de la entrada cuando un grupo de jóvenes irrumpieron en la residencia. Al verlos, Parent intentó huir, pero fue capturado y asesinado. Después de esto, los jóvenes irrumpieron en la mansión y Sharon Tate y sus amigos fueron sorprendidos en medio de la noche y sometidos a una brutalidad indescriptible. Jay Sebring fue asesinado en el salón. Abigail Folger y Wojciech Frykowski fueron atacados en el patio trasero y Sharon Tate fue asesinada en la sala de estar, con los cuerpos de las víctimas encontrados en estados horribles. Los asesinos escribieron "pig", cerdo, en una pared usando la sangre de las víctimas. Este acto fue una clara declaración del desprecio por la sociedad y su deseo de provocar terror. Según los detectives de homicidios que llegaron al lugar del crimen, este era mucho más sangriento y sombrío de lo que podían imaginar. En total, hubo 169 puñaladas entre las 5 víctimas. Con Polanski fuera del país, en Londres, al padre de Tate, Paul Tate, le tocó limpiar la sangre del salón donde su hija había suplicado por su vida y la de su bebé Nonat. La coautora del libro Almas Inquietas, The Sharon Tate Family's Account of Stardom, The Manson Murders and the Crusade for Justice, recuerda que el padre de Tate dijo que lo único que le hizo arrodillarse, literalmente de dolor, fue tener que limpiar la sangre de su hija del suelo. La noche siguiente, estos mismos jóvenes atacaron la casa de los LaBianca en Los Ángeles. Leno y Rosemary LaBianca, residentes no relacionados con el entretenimiento, fueron brutalmente asesinados. Leno fue asesinado primero, apuñalado múltiples veces. Rosemary fue atacada de manera similar. Los asesinos dejaron mensajes perturbadores en las paredes con la sangre de las víctimas. Los mensajes decían "Death to pigs", muerte a los cerdos, y "Helter Skelter", una variante de Helter Skelter, una canción de los Beatles, fueron escritos con la sangre de las víctimas. La forma en que los asesinatos fueron llevados a cabo mostró un nivel inquietante de teatralidad. La disposición de los cuerpos y los mensajes en las paredes fueron diseñados para maximizar el impacto psicológico y provocar una reacción en la sociedad. Cuando los periódicos informaron sobre la escena del crimen, la fábrica de rumores empezó a creer que se trataba de la siniestra obra de cultos de sexo, drogas y brujería, o de alguien vinculado al círculo social poco convencional de las víctimas. La identificación y captura de los culpables de estos crímenes fue el resultado de una investigación meticulosa y del trabajo de las autoridades. La policía de Los Ángeles comenzó la investigación tras descubrir los cuerpos en la casa de Sharon Tate. La brutalidad de los crímenes y la presencia de los mensajes escritos con sangre fueron las primeras pistas importantes. La conexión entre los dos ataques se hizo evidente cuando los investigadores notaron similitudes en el modus operandi y las inscripciones en las paredes. La investigación se centró en identificar a los responsables a partir de estos detalles. La pista crucial llegó cuando un informante, que era amigo de un joven que pertenecía a un culto llamado la familia Manson, proporcionó información sobre las actividades sospechosas de este grupo. Esta información llevó a las autoridades a realizar una redada en el rancho Spahn, el escondite del culto. Durante la redada, la policía encontró pruebas incriminatorias y arrestó a varios miembros de la secta. Las confesiones de los miembros y las pruebas obtenidas durante los interrogatorios confirmaron la participación de Charles Manson, líder de este culto, y sus seguidores en los crímenes. Charles Mills Manson nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. Su madre, Kathleen Maddox, era una mujer joven y problemática, que en el momento de su nacimiento apenas tenía 16 años. Kathleen había tenido una vida difícil, marcada por problemas con la ley y una vida inestable. El padre de Charles, un hombre que nunca llegó a conocer, era un soldado que se ausentó antes de que Charles naciera. Su nombre era Colonel Walker Scott, pero no se sabe mucho sobre él, y es dudoso que Charles haya tenido alguna vez una relación con él.
El apellido Manson proviene de su madre, quien se casó con un hombre apellidado Manson, aunque el matrimonio fue breve y no tuvo una influencia significativa en la vida de Charles. Después de la separación, Kathleen continuó usando el apellido Manson, y su hijo Charles también lo llevó. Por lo tanto, el apellido Manson proviene del nombre de su padrastro. Kathleen Maddox, durante su embarazo, ya estaba involucrada en actividades delictivas, y no fue sorpresa que su vida siguiera siendo tumultuosa después del nacimiento de Charles. Manson pasó gran parte de su infancia en diferentes hogares y fue criado en un entorno de pobreza y delincuencia. Kathleen, incapaz de cuidar adecuadamente a su hijo, a menudo lo dejaba al cuidado de familiares o en instituciones. El primer recuerdo de niño de Charles fue una anécdota desgarradora que él contaría así. Cuentan que mamá estaba una tarde en un café. Yo estaba en su regazo y la mesera bromeando dijo que me compraría y mi mamá le respondió, una jarra de cerveza y te lo regalo. La mesera le trajo la cerveza y mamá salió del café sin mí. Al pasar los días, mi tío se encargó de localizar a la mesera y me trajo de regreso a casa. Charles sería criado desde muy pequeño por una tía, hermana de su madre. A medida que Charles crecía, la inestabilidad de su vida solo aumentaba. La pobreza y la falta de una figura parental estable dejaron una marca profunda en él. Pasó mucho tiempo en la casa de su abuela, pero incluso allí la situación no era ideal. Su abuela se esforzaba por mantener a Charles bajo control, pero el ambiente caótico y la falta de supervisión adecuada contribuyeron a un desarrollo problemático. Es de destacar además que tanto la madre de Manson como su hermano fueron condenados a 5 años de cárcel por haber robado en el año de 1939 una estación de servicio en Charleston, Virginia. Este hecho propició que Charles fuera entregado a una casa para niños sin hogar. Luego de haber salido de ese lugar, Charles quiso regresar a su casa, pero su madre lo rechazaría. La delincuencia juvenil comenzó a ser una constante en la vida de Manson. A una edad temprana ya había empezado a robar y a cometer pequeños delitos. Su comportamiento inquietante y su habilidad para manipular a quienes lo rodeaban comenzaron a hacerse evidentes. La falta de estructura y el entorno problemático solo alimentaron sus inclinaciones hacia el crimen. Durante su adolescencia, Manson vivió en varios lugares, moviéndose de un hogar a otro. Su madre continuaba con sus problemas legales y a menudo se encontraba en prisión o en procesos legales. Charles fue enviado a vivir con diferentes familiares y, en ocasiones, en instituciones correccionales. Este continuo cambio de entorno contribuyó a su sentimiento de alienación y desarraigo. A los 13 años, Charles fue enviado a un reformatorio por primera vez, después de ser arrestado por robo. Fue en esta institución donde su comportamiento delictivo se hizo más evidente y su habilidad para manipular a otros comenzó a desarrollarse. Su tiempo en el reformatorio también le proporcionó una oportunidad para aprender más sobre el sistema penal y desarrollar habilidades de persuasión y control que más tarde usaría para atraer a sus seguidores. Al salir del reformatorio, Charles Manson encontró una serie de trabajos ocasionales, pero su comportamiento seguía siendo errático y violento. Su vida adulta temprana estuvo marcada por una serie de arrestos y encarcelamientos. En un intento por encajar y buscar algún tipo de estabilidad, Manson trató de formar una familia. Se casó a los 21 años con una joven llamada Rosalie Willis, con quien tuvo un hijo llamado Charles Manson Jr. Sin embargo, la relación no duró mucho y Manson se encontró nuevamente en conflicto con la ley. Su historia de delincuencia y comportamiento antisocial continuó, y en 1961 fue encarcelado nuevamente por robo y otras actividades delictivas. Cerca de 1957, Charles Manson era apenas un criminal de bajo nivel. Con 23 años parecía tener un interés especial en los cursos para ayudar a los prisioneros a tener mejor vida. Uno de ellos era justamente cómo ganar amigos, pero al parecer le interesó más la parte de influenciar a las personas. Jeff Ginn, autor del libro Manson, The Life and Times of Charles Manson, reveló un hecho significativo que marcó un hito en la vida del líder de culto. Ginn argumenta que la participación de Manson en un curso de Dale Carnegie tuvo un impacto positivo en su psique. Este curso representó una de las primeras cosas en las que Manson destacaba realmente. Aprobaba los exámenes y superaba las pruebas, no por habilidad genuina, sino porque había aprendido desde joven a manipular a las personas. El curso y el libro de Carnegie enseñan técnicas como no criticar, condenar o quejarse, apreciar sinceramente, desarrollar en los demás un deseo y escuchar los deseos de los otros. Estas bases fueron suficientes para captar el interés de Manson. Aunque el curso incluía ejercicios que podían ser difíciles de entender para muchos, Charles los utilizó con una destreza que parecía innata. Lo crucial es que, gracias a este curso, perfeccionó sus propias teorías y se preparó para utilizarlas cuando saliera de prisión.
A su salida de prisión en 1967, Manson se trasladó a California, poniendo en práctica una sección notable del libro que lleva el título 12 maneras de hacer que las personas piensen como tú. Cada regla y los capítulos que abordan la atracción de individuos mediante manipulaciones emocionales disfrazadas de benevolencia parecen sacados de un manual de líder de culto. El contenido del libro tenía todo lo necesario para infiltrar la mente de las personas, y no tardó en que un criminal encontrara una forma de usar estos principios para manipular a gente vulnerable, y comenzó a atraer a un grupo de seguidores, principalmente jóvenes desilusionados y en busca de pertenencia, utilizando su habilidad para manipular y controlar, conocidos más tarde como la familia Manson. Su mensaje se basaba en una mezcla de ideologías de la contracultura, el misticismo y teorías apocalípticas. Manson se aprovechó del ambiente de libertad y búsqueda espiritual de la década de 1960 para presentar sus enseñanzas. Se basaba en ideas sobre el Helter Skelter, la teoría de la guerra racial que Manson obsesivamente predicaba. Creía que los Beatles le habían enviado mensajes ocultos a través de sus canciones, anunciando un inminente conflicto racial que llevaría a la destrucción de la sociedad y a la ascensión de la familia Manson. Este concepto se convirtió en la justificación para sus acciones violentas. Manson estaba fascinado por las teorías conspirativas y la ciencia ficción, creía en profecías apocalípticas y veía en la música de los Beatles mensajes ocultos sobre una inminente guerra racial. La familia Manson se reunió en diversos lugares, incluyendo la playa de Spahn Ranch, en Los Ángeles, un antiguo rancho de vaqueros que se convirtió en el cuartel general del culto. La vida en el rancho era una mezcla de trabajo agrícola y vida comunal, con Manson como el líder carismático y dominante. Manson utilizaba técnicas sofisticadas de manipulación para controlar a sus seguidores. A través de una combinación de carisma, aislamiento social y abuso de drogas, Manson logró crear una dependencia psicológica en sus seguidores. Las técnicas de control emocional incluían el uso del miedo, la confusión y la creación de una especie de estado de trance colectivo. La familia Manson seguía una dieta vegetariana estricta y practicaba ayunos prolongados. Esto, combinado con las drogas y la falta de sueño, debilitaba a los miembros y los hacía más susceptibles a la influencia de Manson. Entre las tácticas más efectivas que Manson empleó estaban las sesiones de acercamiento, donde se trataba de establecer una conexión emocional profunda con sus seguidores. Les enseñaba a adoptar sus ideas como propias, lo que incluía técnicas aprendidas del curso de Dale Carnegie sobre influencia y persuasión. Esto le permitió a Manson implantar ideas en la mente de sus seguidores, haciéndoles creer que sus acciones eran correctas y necesarias. Otro aspecto crucial del control de Manson fue la manipulación de las dinámicas de grupo. Reforzaba la lealtad hacia él al hacer que los miembros del culto se enfrentaran entre sí, generando una dependencia mutua que reforzaba su autoridad y poder. Los integrantes principales del culto fueron Linda Kasabian, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten y Tex Watson. Linda Kasabian fue una de las primeras en unirse a la familia Manson. Kasabian, nacida el 21 de enero de 1949 en New Hampshire, se unió al culto en 1969, atraída por la promesa de una vida más significativa y libre de la opresión social. Kasabian, madre de una hija pequeña, buscaba escapar de su vida anterior y encontró en la familia Manson una alternativa que parecía ofrecerle propósito. Kasabian desempeñó un papel crucial en los asesinatos de Sharon Tate y los LaBianca. Aunque fue parte de los crímenes, eventualmente cooperó con las autoridades y testificó en el juicio, proporcionando una visión crucial sobre las actividades del culto y ayudando a la condena de Manson y sus seguidores. Susan Atkins, nacida el 7 de mayo de 1948 en San Gabriel, California, fue una de las seguidoras más devotas de Manson. Conocida también como Squeaky por su voz aguda, Atkins se unió a la familia Manson en 1968 después de haber tenido una vida turbulenta y estar en búsqueda de sentido y pertenencia. Atkins jugó un papel activo en los asesinatos de Tate y LaBianca.
Su participación en los crímenes fue especialmente violenta, y ella misma describió los eventos con un tono despectivo durante su juicio. A pesar de su rol central en los asesinatos, sus declaraciones después de la condena ayudaron a las autoridades a entender mejor la dinámica del culto. Patricia Krenwinkel, nacida el 3 de diciembre de 1947 en Los Ángeles, California, fue otra figura clave dentro de la familia Manson. Krenwinkel se unió al culto a finales de 1967, atraída por la visión de Manson de una revolución inminente y su promesa de liberación de las normas sociales. Krenwinkel participó activamente en los asesinatos de Tate y LaBianca, siendo responsable de varias de las atrocidades cometidas durante la noche del 8 de agosto de 1969. Su participación en los crímenes fue brutal y su testimonio durante el juicio reveló detalles horripilantes sobre las actividades del culto. Leslie Van Houten nació el 23 de agosto de 1949 en Los Ángeles, California. Se convirtió en una figura notoria debido a su participación en la familia Manson. Van Houten se unió a la familia Manson en 1968, durante una etapa en la que el grupo, que se autodenominaba la familia, se había vuelto cada vez más radical y violento. Influenciada por la ideología de Manson, que proclamaba una inminente guerra racial y una revolución, Van Houten se convirtió en una de sus seguidoras más leales. El 10 de agosto de 1969, Van Houten participó en el asesinato de Leno y Rosemary LaBianca, una pareja de Los Ángeles. Junto a otros miembros de la familia Manson, entró en la casa de los LaBianca y bajo la dirección de Manson y otros líderes, llevó a cabo el asesinato. Van Houten, en particular, se encargó de apuñalar a Rosemary LaBianca varias veces, en un acto que ella misma describió como una especie de ritual bajo la influencia de la mente de Manson. Tex Watson, cuyo nombre completo es Charles Denton Watson, nació el 22 de diciembre de 1945 en Dallas, Texas. Fue uno de los miembros más notorios de la familia Manson y desempeñó un papel clave en los asesinatos. Fue arrestado poco después y condenado a muerte, aunque su sentencia fue conmutada a cadena perpetua tras la abolición de la pena de muerte en California en 1972. Desde entonces, ha permanecido en prisión, donde ha pasado gran parte de su vida tratando de redimirse. Aunque el ataque a la casa de Sharon Tate se ha asociado principalmente con el deseo de Manson de incitar el caos, surgieron preguntas importantes sobre si la casa de Tate fue un objetivo intencional o si el ataque fue el resultado de un error. Una teoría que ha circulado en torno al ataque a la casa de Sharon Tate es que la familia Manson pudo haber cometido un error de identidad. Algunos investigadores y seguidores han sugerido que la casa de Tate no era el objetivo previsto originalmente y que el grupo estaba buscando a alguien más. Según esta teoría, la verdadera intención de Manson era atacar a Terry Melcher, un productor musical que había rechazado a Manson y a quien Manson creía que estaba asociado con el poder y la influencia que él despreciaba. Melcher solía residir en la casa en Cielo Drive antes de que los Tate se mudaran. El hecho de que Manson conociera la dirección de Melcher y su deseo de vengarse sugiere que el grupo pudo haber confundido a los actuales residentes con Melcher. Los informes indican que los seguidores de Manson, al encontrar la casa ocupada por personas ajenas a Melcher, decidieron proceder con el ataque. La elección de víctimas al azar podría haber sido una manifestación de la desesperación y la confusión del grupo, así como una forma de cumplir con las órdenes de Manson sin un objetivo claro en mente. El juicio de Charles Manson y sus seguidores comenzó en 1970 y rápidamente se convirtió en uno de los procesos más seguidos y mediáticos de la década. Manson, junto con Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten, enfrentaron cargos de asesinato y conspiración. Durante el juicio, Manson y sus seguidores demostraron una actitud desafiante. Manson, en particular, usó su apariencia y comportamiento como una herramienta para manipular la percepción pública. En un acto simbólico de desafío y lealtad a su culto, Manson y varios de sus seguidores se marcaron con cruces en sus frentes, un gesto que se convirtió en una imagen icónica de su desprecio por la sociedad y el sistema judicial. Las imágenes de los tatuajes en las frentes y la actitud de los acusados impactaron profundamente al público y a los medios. La defensa intentó argumentar que los acusados estaban bajo la influencia de Manson y que su capacidad de juicio estaba comprometida, pero la evidencia y el testimonio en su contra eran abrumadores. El juicio concluyó con condenas para Manson y varios de sus seguidores. Charles Manson fue condenado a cadena perpetua, junto con Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten,
quienes también recibieron sentencias severas. El juicio no solo llevó a la condena de los culpables, sino que también resaltó la capacidad destructiva de los cultos y el impacto devastador de sus líderes. Las marcas en la frente de los miembros de la familia Manson, una cruz tallada con un cuchillo, se convirtieron en un símbolo de la devoción extrema al líder del culto y una forma de expresar su resistencia y desafío hacia el sistema. Estas marcas no solo reflejaron la lealtad al grupo, sino también el profundo estado mental en el que se encontraban los seguidores, completamente inmersos en las creencias y las órdenes de Manson. Con el tiempo, varios miembros de la familia Manson comenzaron a mostrar signos de arrepentimiento y reflexión sobre sus acciones. A medida que pasaban los años en prisión, algunos de los seguidores, como Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten, comenzaron a expresar remordimiento por sus crímenes y la influencia que Manson tuvo sobre ellos. Patricia Krenwinkel, por ejemplo, ha hablado en repetidas ocasiones sobre su arrepentimiento por los crímenes y ha intentado hacer las paces con su pasado a través de sus declaraciones y reflexiones en entrevistas. Su arrepentimiento se ha manifestado en un esfuerzo por comprender el impacto de sus acciones y el daño causado a las víctimas y sus familias. Leslie Van Houten, quien fue condenada por su papel en los asesinatos de la Bianca, también ha mostrado signos de arrepentimiento y ha intentado distanciarse del culto. Su participación en programas de rehabilitación y sus intentos de reintegrarse a la sociedad reflejan un deseo de redención y una comprensión más profunda del daño causado. Sin embargo, el arrepentimiento de estos miembros ha sido un tema complejo. Las audiencias de libertad condicional y los esfuerzos por obtener la liberación han sido recibidos con escepticismo por parte del público y las víctimas. El proceso de arrepentimiento y redención para aquellos involucrados en crímenes tan horrendos no es simple ni garantizado. I have a question. Are you guilty of any murders? Are you guilty of plotting any murders? I killed a chicken once. Any human beings? No. Tras ser condenado por los horrendos asesinatos de Sharon Tate, Lenore LaBianca y otros, Charles Manson fue ingresado en el sistema penitenciario de California. A diferencia de muchos otros prisioneros, Manson parecía encontrarse sorprendentemente cómodo en su entorno carcelario. En lugar de mostrar signos evidentes de angustia, Manson se adaptó a su nueva realidad con una actitud casi desafiante. Manson no solo se mostró cómodo, sino que también utilizó su tiempo en prisión para continuar su manipulación y para mantener el control sobre sus seguidores, incluso desde detrás de las rejas. You put me in a dark, solitary cell. And to you, that's the end. To me, it's the beginning. It's a universe in there. There's a world in there. I'm free. Hizo uso de su carisma y habilidades manipuladoras para seguir influyendo en el mundo exterior, lo que plantea preguntas sobre su verdadera naturaleza. En prisión, Manson continuó siendo un maestro del drama y la teatralidad. Las entrevistas y apariciones públicas durante su tiempo encarcelado mostraron a un Manson que no solo se adaptaba a la vida en prisión, sino que también la usaba para alimentar su necesidad de atención y control. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight razor if you get too close to me. A pesar de ser uno de los asesinos seriales más célebres de la historia, aún se debate si en realidad merece ese crédito. Cuando se considera a Charles Manson, surgen dos grandes preguntas. ¿Era realmente un asesino serial loco o simplemente un manipulador hábil que no cometió los crímenes directamente? La línea entre un asesino psicópata y un manipulador carismático puede ser borrosa, y Manson desafía las categorizaciones simples. Por un lado, el concepto de asesino serial loco encaja en el perfil de Manson debido a su capacidad para influir en otros, para cometer actos de violencia extrema. Sin embargo, no hay evidencia concreta de que Manson ejecutara personalmente los asesinatos. Más bien, él orquestó los crímenes a través de su grupo, actuando como el cerebro detrás de la operación. Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left. Algunos argumentan que Manson
Era menos un asesino en el sentido tradicional y más un manipulador que buscaba atención. Su habilidad para usar el miedo y la paranoia como herramientas para controlar a sus seguidores sugiere una mente astuta y calculadora, más que una mente puramente violenta. Manson parecía disfrutar de la atención y del poder que tenía sobre sus seguidores y el público, más que de los asesinatos mismos. La cuestión de si Charles Manson era verdaderamente culpable de los crímenes que se le imputaron, o si simplemente era un manipulador en busca de atención, se ha debatido ampliamente. La evidencia muestra que, aunque Manson no cometió los asesinatos de primera mano, su influencia sobre los miembros de su culto fue crucial para los crímenes. Manson vivió en condiciones severas de confinamiento. Su comportamiento errático y su figura pública controvertida llevaron a que las autoridades penitenciarias tomaran precauciones especiales para protegerlo y evitar incidentes. Al pasar de los años, aunque ya no tenía la misma influencia que en sus días de líder de culto, Manson seguía siendo un personaje fascinante para los medios. Entrevistas y documentales continuaron explorando su vida y crímenes, a menudo despertando una mezcla de morbo y fascinación. En 2017, su salud se deterioró considerablemente y fue ingresado en el hospital varias veces. Finalmente, Charles Manson murió el 19 de noviembre de 2017 a los 83 años en un hospital de California debido a complicaciones de una enfermedad natural. Su muerte cerró un capítulo oscuro en la historia criminal de Estados Unidos, pero su legado perturbador sigue siendo objeto de estudio y reflexión. How do you feel about the fact that you're going to spend the rest of your life here? The rest of my life where? Right here. You guys are living 1,000 illusions, man. The rest of your life where? In prison. In prison. What prison? You got a prison in your mind? You see what I'm saying? You're in prison, son. Muchas gracias por vernos. Este es un canal en ascenso. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y suscribirte. Eso me ayudará a crecer y continuar.